En el año de 1979, la división computacional de Lucasfilm llamada The Graphic Groups empezó a operar haciendo animaciones previamente renderizadas en computadora para algunas cintas de la época. En años posteriores, Steve Jobs compró la compañía con la intención de hacer realidad la idea de uno de sus fundadores, crear una cinta completamente animada por computadora, naciendo así la idea de Toy Story. Aunque todo esto no sucedió de la noche a la mañana, pues The Graphic Groups tuvo acuerdos previos con otros clientes como General Motors o Philips, quedándose al final con el acuerdo de Jobs. Al principio, operaban como una empresa que fabricaba hardware para agencias gubernamentales y el área médica. Sin embargo, fue Walt Disney Studios, quien también fue uno de los pocos compradores de este hardware, quienes lo utilizaron con un propósito para el cine, automatizando así las animaciones de sus cintas. Para el año de 1988 lanzaron una segunda edición de este hardware, utilizándolo principalmente para hacer comerciales de productos como Trident, Listerine y demás. También crearon cortometrajes que muy probablemente hayas visto durante tu infancia, como el famoso Nick Nack. Debo admitir que este corto me daba ansiedad y no sé por qué. Fue hasta 1991 que empezó la preproducción de Toy Story, con la escritura del guión por el mismo Joss Whedon, entre otras personas, para así en el siguiente año empezar con los primeros bocetos y animaciones de la película para estrenarse finalmente en 1995. Aunque no lo crean, en sus inicios, Pixar tenía esta filosofía un tanto extraña de no sacar secuelas de sus películas, salvo su primera franquicia que fue Toy Story, pues ellos consideraban que todas las historias que contaban eran autoconclusivas. De hecho, si lo pensamos bien, Toy Story pudo terminar ahí, pues la historia era sobre un juguete de un vaquero egocéntrico que sentía celos tras la llegada de un nuevo juguete que rápidamente se volvió el favorito del niño, para al final de la trama aprender que ambos pueden coexistir sin necesidad de competir por el cariño de su dueño. Esta primera cinta fue todo un éxito, y no es para menos, pues un punto importante a tener en cuenta es que la producción era de solo 110 personas, contando con un presupuesto aproximado de 30 millones de dólares. Si lo comparamos con El Rey León, esta contó con un presupuesto de 45 millones de dólares y 800 personas, por lo cual es admirable el trabajo que llevaron a cabo. Aunque si hay algo que decir, es que la financiación con la que contaron no salió de la nada, pues el estudio tuvo que llegar a acuerdos de distribución con Walt Disney Studios, haciendo que estos se quedaran con toda la recaudación de la mercancía de sus cintas, cosa que en principio no suena injusto, pero siendo Toy Story lo emblemática que es, no es sorpresa para nadie saber que ha recaudado mucho más dinero en ello que lo que recaudó en taquilla. Fue aquí cuando ambas empresas entraron en disputa, pues a Pixar no le parecía justo que mientras ellos se encargaban de toda la producción de la película, Disney fuera dueño de las diversas IPs que ellos crearon, además de que se quedara con la mayor parte de las ganancias solo por distribuir sus cintas. De 1999, que fue el año en que Disney y Pixar llegaron a un nuevo acuerdo, a 2006, que fue el año en que Disney adquirió a Pixar, esta última produjo y estrenó 4 películas originales que gozaron de un gran éxito mediático, en taquilla y en mercancía: Monster Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Cars. Si bien esta última fue considerada como la peor de la compañía hasta ese momento, paradójicamente fue la más exitosa a nivel financiero, pues pese a no contar con grandes números en la taquilla, la cantidad de juguetes y merchandising que se vendió y se sigue vendiendo hasta la actualidad es simplemente colosal. No por nada tuvo otras 2 entregas igual de mediocres, pero muy bien queridas por la comunidad. Y fue justamente Cars la que creo que empezó con el declive de la compañía. Verán, hasta antes del Kuchao, Pixar solía enfocarse en ideas frescas, originales, pero sobre todo bastante emotivas con las que el público y la familia podían sentirse identificados e inspirados. Uno de los mayores exponentes de lo que estoy diciendo es la película de Los Increíbles, pues a pesar de que la historia en un principio podría parecer una trama infantil, lo cierto es que llegó a revolucionar el subgénero de superhéroes que por aquellos años apenas estaba comenzando. ¿Qué pasaría en un mundo donde la sociedad obliga a los héroes a retirarse, a cumplir con la ley? Bueno, pues con esta sencilla premisa, Pixar construyó a Bob, un personaje con el que muchos adultos que en aquel entonces tenían entre 30 y 40 años podían sentirse plenamente identificados, porque a pesar de que no tienen poderes, muchas veces la sociedad los obliga a dejar sus sueños de lado para ajustarse a los estándares correctos para tener un valor como persona, produciendo para las grandes corporaciones en un trabajo mediocre de oficina y aspirando a tener un estilo de vida sedentario y lleno de algún que otro lujo.
Toda la historia del personaje podría interpretarse como la crisis de los 30 o de la mediana edad, donde las personas quieren volver a hacer actividades que los saquen de su zona de confort, pero por las cuales son vistos con muy mal ojo. En este caso, Bob quería volver a sus días de gloria, a salvar vidas, ser el héroe, y que la gente lo quiera y reconozca por ello, llegándole a mentir y ocultar información a su esposa sobre con quién se reunía, lo cual, si lo pensamos en otro sentido, es una historia de infidelidad. Y es que ese es un detalle que caracterizaba a Pixar por aquellos años. Sí, hacían películas para niños, pero además, digamos que a manera de subtexto, daban otro tipo de mensajes con lo que los adultos se podían identificar o al menos sentir un poco más entretenidos. Esto no quiere decir que por ser películas para niños fueran hechas a la prisa, ya sabes, colores llamativos, muchas estupideces, como si se tratara de YouTube Kids, sino que de cierta manera te enseñaban valores que podías aplicar en tu vida y que tocaban ciertas fibras de tu cuerpo. Por ejemplo, Buscando a Nemo podía reforzar la relación entre un padre y un hijo, mientras que Monsters Inc., por ejemplo, nos hacía volar la imaginación sobre si realmente los monstruos existían y no eran parte de nuestra imaginación, convirtiendo una idea aterradora en algo alegre. En la actualidad, esto ya no es así. Muchas de las películas infantiles actuales, no solo de Pixar, sino de Disney en general, son hechas bajo la ideología de que la animación es para niños, creyendo que esto es sinónimo de mala calidad e historias simples. Y no lo digo yo, lo dice el mismo CEO de la empresa, Bob Chapek, quien estuvo a cargo de toda la división de animación entre 2019 y 2022. Pero retrocedamos un poco en el tiempo y hablemos de quien estuvo a su cargo antes que él, Bob Iger. Él fue el encargado de muchas de las compras más importantes de la compañía, entre las que destacan Marvel, Lucasfilms, la 20th Century Fox y por supuesto Pixar. Si bien no estuvo exento de errores, como el rumbo que tomó con la franquicia de Star Wars, sí que logró consolidar lo que hoy es considerado un imperio por muchos y monopolio por otros. Él tenía una ideología arriesgada, en la que animaba a todos sus estudios a ser creativos, además de dar rienda suelta a la libertad de las ideas. Con el nacimiento rápido y crecimiento de las plataformas de streaming, implementó una idea a largo plazo que era la creación de su propia plataforma, Disney Plus. Todo esto respaldado gracias al gran contenido que llevaban haciendo por años, desde los inicios con la animación tradicional, Marvel, Lucasfilms y la propia Pixar. Lamentablemente fue destituido en 2019 y reemplazado por el ya mencionado Bob Chapek, y fue aquí cuando Disney en general empezó a caer. Enfocándonos meramente en Pixar, si bien es cierto que no todas sus ideas fueron bien recibidas por el público, de cada 7, 5 tenían éxito. Pero fue en 2011 donde abandonarían una de sus reglas esenciales, no sacar secuelas. Aparte de Toy Story, que fue pensada como una trilogía desde sus inicios, Pixar no tenía contemplado sacar más historias de sus franquicias, pero gracias al éxito financiero de Cars, se vieron forzados a sacar una secuela, en la que optaron por darle el protagonismo a quien fue el alivio cómico en la primera cinta, Mate, y este mismo error lo repetirían en años posteriores con Dory. Sobra decir que estas películas se sienten innecesarias y no aportan casi nada al universo Pixar, pero ni modo, el dinero mueve a las compañías. Y aunque por otro lado tenemos otros casos como el de Monster University, que es una secuela precuela, tampoco creo que fuera tan necesaria, pues aunque explique el origen de la amistad de Sully y Mike, yo creo que todos queríamos saber qué carajos había pasado con Boo, y ni hablar de Los Increíbles 2. Cinta que esperábamos desde 2004, con ese final claramente abierto y que nos dieron hasta más de una década después para decepcionarnos con un villano genérico y una historia un tanto progresista que no fue del agrado de todos. En este punto, Pixar pasó de tener una confiabilidad del 70% a tenerla del 30 o 20%. De las películas de los últimos 5 años, solo 2 han sido buenas e ideas originales, mientras que las demás pasan sin pena ni gloria. Y esto tiene que ver con la filosofía que se ve que tienen, pues a pesar de los avances tecnológicos, ya no innovan en su animación, entregando productos que se sienten hechos solo para cumplir con algún estándar cinematográfico mínimo para entrar en los Oscars, pero ya no se sienten hechos con amor. Y ojo, con esto no demerito el trabajo de los animadores, sé que es culpa de los accionistas y directivos, pero es triste ver cómo una compañía que en su momento fue un exponente de vanguardia en animación, hoy sea un simple estudio más de Disney. Esperemos que tomen el ejemplo de Sony con Into the Spider-Verse o DreamWorks con El Gato con Botas, para entregar algo fresco y arriesgado que nos haga sentir nuevamente la magia de Pixar y Disney. Dime qué piensas tú de todo esto, y qué película de Pixar es de tus favoritas. No olvides dejar tu like y compartir para que el algoritmo nos apoye para llegar a más gente. Te ha hablado tu amigable vecino,
Spider Henry.